Bienvenidos un día más a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los secretos mejor guardados del mundo otomano televisivo. Q Copyright alegro a tenerlos a Q una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona, los rumores, los romances imposibles, los dramas tras las maras y las posibles reconciliaciones que nos tienen al borde del asiento. ¿Recuerdan esa pareja IQ Superíndice 3 Nika que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N y que luego nos lo rompió Superíndice 3 en 1000 pedazos? Estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La química que tenuan en pantalla era palpable, y aunque su relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, los fans aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Hoy vamos a analizar Q Copyright hay de cierto en esos rumores de reconciliación Superíndice 3N. Q Copyright series turcas han marcado sus carreras y sobre todo vamos a explorar esas historias imposibles que a veces, solo a veces, se hacen realidad en el mundo del espectáculo. Pero antes de comenzar con este chismorreo turco, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo lleno de información Superíndice 3N, análisis y mucho salseo sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora vamos a empezar. Primero hablemos de la serie que catapultó Superíndice 3 a la fama a Kerem y Hande, esa que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera un amor ficticio, *senu con diéresis al cap *. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a ser Cambolat, un arquitecto rico y exitoso, pero fru y calculador. Para obtener su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo termina convirtiendo copyright dándose en algo mucho profundo. *senu con diéresis al cap * es un torbellino de emociones, con momentos divertidísimos, situaciones tensas y por supuesto, una química innegable entre los protagonistas. El Q Copyright Nero como ya dije es comedia romántica, y los actores principales son, obviamente, Hande Erupar Rafael como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. ¿Por Q Copyright es relevante para el tema del vídeo? Pues porque esta serie no solo fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el mundo, sino que también copyright dio pie a una relación Superíndice 3N amorosa real entre Kerem y Hande. Su romance fue seguido de cerca por los fans, quienes celebraban cada foto, cada entrevista y cada muestra de cariño más menos Un dato interesante es que la serie fue filmada en Estambul, y muchos de los lugares que se ven en pantalla son reales y pueden ser visitados por los turistas. Además, la banda sonora de *senu con diéresis al cap * es simplemente espectacular, con canciones que te transportan directamente a la atmósfera Superíndice 3 esfera romántica de la serie. Ahora, hablando de ese romance que traspasó Superíndice 3 la pantalla, llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Hay posibilidades de reconciliación Superíndice 3N entre Kerem y Hande? La verdad es que hasta el momento, no hay nada confirmado. Sin embargo, los rumores no han cesado desde su ruptura. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en secreto, otros creen que sus publicaciones en redes sociales contienen mensajes ocultos, y otros simplemente se aferran a la esperanza de que el amor que surgió Superíndice 3 en *senu con diéresis al cap * pueda revivir. Lo cierto es que ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado otras series exitosas, como *Aupar Foca y *Bambas Kabiri *, mientras que Kerem ha participado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. A pesar de sus caminos separados, la sombra de *senu con diéresis al cap * y de su romance aún los persigue, y los fans siguen más menos ando con verlos juntos de nuevo. El poder de la química en pantalla es innegable. Siguiendo con el tema de romances que nacen en los sets de grabación Superíndice 3N, aunque no siempre con un final feliz, hablemos de otra serie turca que generó Superíndice 3 mucho revuelo, *Erkencikus *. Esta serie, también copyright N una comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Ayu conoce a Candivit, el hijo del dueño más menos de la agencia, un foto Superíndice 3 grafo aventurero y carismático. Entre Sanem y Can surge una atracción Superíndice 3N irresistible,
pero su relación superíndice 3n se ve obstaculizada por secretos, intrigas y malentendidos. Erkencicus es una serie fresca, divertida y llena de paisajes espectaculares, ya que gran parte de la trama se desarrolla en la costa turca. En este caso, los actores principales son Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can Divit. La química entre Demet y Can era evidente y los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3n, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación superíndice 3n, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es las especulaciones. Sin embargo, al igual que en el caso de Kerem y Ande, el romance entre Demet y Can llegó superíndice 3 a su fin. Se dice que la presión superíndice 3n medio tica y las diferencias personales fueron los principales motivos de la ruptura. A pesar de la decepción superíndice 3n de los fans, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, y aunque han trabajado en otros proyectos, la sombra de Erkencicus y de su romance aún los persigue. Un dato curioso sobre Erkencicus es que fue filmada en Estambul y en la región superíndice 3n de Esmirna, lo que permitió superíndice 3 mostrar la belleza de la costa turca. Además, la serie cuenta con una banda sonora muy pegadiza, con canciones que te invitan a bailar y a más menos con el amor verdadero. Ahora bien, no todas las series turcas que generan revuelo lo hacen por romances reales. A veces el drama se centra en las rivalidades entre los actores, en los problemas de producción superíndice 3n o en las decisiones creativas que no convencen a los fans. Un ejemplo de esto es la serie *MYZYL*, una producción superíndice 3n istu superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultan, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. *MYZYL fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el mundo, pero también copyright n generó superíndice 3 mucha polu copyright mica debido a su interpretación superíndice 3n de la historia otomana. Algunos historiadores y críticos consideraron que la serie era demasiado sensacionalista y que no respetaba la veracidad de los hechos. Además, la serie fue acusada de promover una imagen negativa del Imperio Otomano y de glorificar la figura de Süleyman el Magnífico. A pesar de las críticas, *MYZYL se mantuvo como una de las series vistas de la televisión superíndice 3n turca durante varios aún más menos os. Su con diéresis copyright sito se debió superíndice 3 a su cuidada producción superíndice 3n, a sus impresionantes escenarios y vestuarios, y a las actuaciones de sus protagonistas, Ali Tergenu Párrafo como Süleyman el Magnífico y Meri Muzerli como Hürrem Sultan. En este caso el drama no se centró superíndice 3 tanto en los romances entre los actores, sino en las tensiones dentro del set de grabación superíndice 3n y en las polu copyright micas generadas por la trama. Se dice que Meri Muzerli sufrió superíndice 3 de agotamiento y true copyright debido a las largas jornadas de trabajo y a la presión superíndice 3 en medio ultica, lo que la llevó superíndice 3 a abandonar la serie de forma repentina. Su reemplazo por Baide Peru Párrafo no fue bien recibido por los fans, quienes consideraban que la actriz no tenía el mismo carisma y talento que Meri Muzerli. *MYZYL es un ejemplo de CEU superíndice 3 una serie turca puede generar revuelo no solo por sus romances y dramas, sino también copyright n por su impacto cultural y social. La serie despertó superíndice 3 el interu copyright del público por la historia otomana y generó superíndice 3 debates sobre la identidad nacional y el papel de la mujer en la sociedad turca. Un dato interesante sobre *MYZYL es que fue filmada en los estudios de Estambul y en el Palacio de Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos durante siglos. Además, la serie cuenta con una banda sonora impresionante con música que te transporta a la con diéresis copyright poca del Imperio Otomano. Y volviendo al tema de romances imposibles, quiero mencionar otra serie turca que nos hizo suspirar, *Askmemnu*. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y mujeriego. Entre Biter y Belul surge una pasión superíndice 3n prohibida que amenaza con destruir a la familia Ziyagil.
Ask Memnu es un drama intenso y lleno de intrigas, con personajes complejos y una trama que te mantiene al borde del asiento. Los actores principales son Beren Saat como Viter Cillagil y Kvanu Párrafo Tatltu como Belul Aznedar. La química entre Beren y Kvanu Párrafo era palpable, y su interpretación superíndice 3N de los personajes fue impecable. Aunque no hubo rumores de un romance real entre ellos, la intensidad de su relación superíndice 3N en pantalla generó superíndice 3 mucha expectativa entre los fans. Ask Memnu es una serie que explora los límites del amor y la pasión superíndice 3N, y que nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones equivocadas. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el mundo, y se ha convertido en un clásico de la televisión superíndice 3N turca. Un dato interesante sobre Ask Memnu es que fue filmada en Estambul, en una lujosa mansión superíndice 3N que representa la opulencia y el glamour de la alta sociedad turca. Además, la serie cuenta con una banda sonora melancu superíndice 3 lica y emotiva, con música que te transporta al mundo de Amor prohibido . Y para terminar este recorrido por los dramas y romances del mundo de las series turcas, quiero mencionar una serie que, aunque no se centra en un romance ha generado mucha controversia por su temática y su forma de abordarla, Vira y Ley Calles y Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense This is Us nos cuenta la historia de una familia turca a lo largo de varias copyright décadas. Vira y Ley Calles y aborda temas como la adopción superíndice 3N, la infertilidad, la obesidad, la muerte y las relaciones familiares complejas. La serie ha sido elogiada por su realismo y su sensibilidad, pero también Copyright N ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad turca, que consideran que algunos de los temas que aborda son tabú o inapropiados para la televisión superíndice 3N. A pesar de la controversia, Vira y Ley Calles y ha logrado conectar con el público y se ha convertido en una de las series vistas de la televisión superíndice 3N turca. Su con diéresis copyright cito se debe a su guión bien escrito, a las actuaciones de sus protagonistas y a su capacidad para generar empatía en el espectador. En resumen, las series turcas son mucho que simples historias de amor y drama. Son reflejos de la sociedad turca, de sus valores, de sus contradicciones y de sus más menos os. Y por supuesto, también Copyright N son una fuente inagotable de chismes y rumores sobre los romances, las rivalidades y los dramas que ocurren tras las maras. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas y romances del mundo de las series turcas. ¿Qué copyright les ha parecido? ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande? Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme los invito una vez a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo lleno de información superíndice 3N, anulisis y mucho salseo sobre sus series turcas favoritas. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.